Eduardo estaba sentado en uno de los sofás de su lujosa mansión, un espacio que exhibía el opulento estilo de vida que había construido a lo largo de los años. Las paredes estaban adornadas con valiosas obras de arte y fotografías de campañas de moda que lo hicieron famoso. Pero, en ese momento, todo parecía vacío. La tormenta que se formaba afuera reflejaba su turbulencia interna. Los relámpagos iluminaban brevemente el ambiente, revelando la expresión de desesperación en su rostro, mientras sostenía un marco de fotos cubierto de polvo. En la imagen, un niño de 5 años sonreía, sus ojos brillantes llenos de inocencia y esperanza. Era Miguel, su hijo, que ahora estaba perdido en alguna parte de las calles de Guadalajara. Eduardo recordaba la última vez que lo vio, el sentimiento de angustia que lo dominó al dejarlo atrás. «¿Por qué hice esto?», murmuró para sí mismo, la voz casi ahogada por la culpa. La tormenta rugía, como si el universo estuviera lamentando su decisión. «No quería, Miguel, no quería», susurró, sintiendo las lágrimas comenzar a deslizarse por su rostro. La escena del abandono se desarrollaba en su mente como una película que no podía detener. Recordaba el día fatídico, cuando el desespero lo consumió. El sonido del llanto del niño aún resonaba en sus oídos. «Papá, por favor, no me dejes aquí», imploró Miguel, extendiendo sus pequeñas manos en un gesto de súplica. Eduardo, luchando contra la presión de su vida y de las personas a su alrededor, simplemente se dio la vuelta y se fue, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. «Perdóname, hijo mío», balbuceó, pero las palabras nunca fueron pronunciadas en voz alta. Se hundió en su propio dolor, incapaz de lidiar con la situación. Mientras tanto, en la ciudad, Miguel había crecido en las calles, enfrentando cada día como una batalla. Ahora, con 25 años, era un joven artista talentoso, moldeando el dolor en su arte. En un día soleado, se encontraba frente a un mural que había pintado en la pared de un edificio abandonado. Los colores vibrantes contrastaban con la dureza de la vida en las calles, cada pincelada reflejando su lucha, su soledad y, sobre todo, su deseo de un hogar. «Esto es todo lo que tengo», murmuró para sí mismo admirando la obra. El arte era su refugio, una manera de expresar lo que sentía, un grito silencioso por alguien que lo entendiera. Su mirada se desvió hacia el grupo de personas que se detenía a admirar su trabajo. Un curador de arte, atraído por la belleza y el dolor retratados, se acercó. «Tienes un talento increíble», dijo el hombre, los ojos iluminados por el entusiasmo. «¿Has pensado en exhibir tus obras? Creo que muchas personas se identificarían con ellas». Miguel dudó, el corazón latiendo con fuerza. «¿Exponer? Yo no sé si estoy listo», respondió, la inseguridad transpareciendo en su voz. «Pero debes. Tu arte tiene una voz poderosa. El mundo necesita escuchar tu historia», insistió el curador, haciendo que Miguel reflexionara sobre las palabras y sobre lo que significaba para él exponerse de esa manera. Miró su mural de nuevo, una expresión de determinación formándose en su rostro. «Quizás sea hora de contar mi historia», finalmente dijo, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. La idea de que su padre pudiera ver su trabajo lo puso nervioso, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. «Si puedo tocar una vida, entonces vale la pena». Así, mientras Eduardo se hundía en su soledad, Miguel comenzaba a trazar un camino que lo llevaría directamente a su padre, un camino donde el dolor y el arte se entrelazaban, y la búsqueda de respuestas se volvía inevitable. Miguel estaba en un mar de emoción y nerviosismo cuando recibió la invitación para su primera exposición en una galería de arte en Guadalajara. La carta estaba elegantemente impresa, con un toque de sofisticación que contrastaba con la realidad que había enfrentado en las calles. Sostenía la invitación con manos temblorosas, sintiendo que cada palabra escrita era un reflejo de su viaje. «Es mi oportunidad», pensó, imaginando cómo sería estar frente a una multitud, compartiendo sus historias de dolor y resiliencia a través del arte. Mientras Miguel miraba la invitación, su mente vagaba en direcciones turbulentas. Recordaba cada mural que había pintado, cada pincelada que expresaba su lucha, pero en el fondo, había una pregunta que lo atormentaba. ¿Y si mi padre está allí? La imagen de Eduardo,
aunque distante y nebulosa, aún ocupaba un espacio significativo en su vida. Se forzó a alejar esos pensamientos, enfocándose en la posibilidad de que sus obras pudieran tocar a las personas de una manera que nunca había imaginado. Esa misma noche, Eduardo estaba en una fiesta de gala en su mansión, rodeado de personas que admiraban su estatus y riqueza. Llevaba un traje impecable, pero aún así, la indiferencia lo envolvía como una densa niebla. Mientras sus invitados discutían sobre moda y negocios, Eduardo miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Un socio codicioso, con una sonrisa afilada, interrumpió sus divagaciones. «Eduardo, debes considerar la propuesta de usar tu imagen para la nueva línea de moda. Esto podría aumentar aún más tu influencia», dijo el hombre, gesticulando entusiastamente. Claro», respondió Eduardo, sin prestar realmente atención. La conversación no le interesaba. Se sentía vacío, como si los logros materiales no pudieran llenar el hueco en su corazón. Era una sensación extraña, una inquietud que lo acompañaba a diario. Mientras la fiesta continuaba, la mente de Eduardo vagaba lejos, pensando en Miguel. No podía olvidar el rostro de su hijo, la expresión de miedo y esperanza que lo acompañó la última vez que se vieron. El peso de la culpa presionaba su pecho, y se sentía un impostor en medio del brillo y el glamour que lo rodeaban. El día de la exposición, Miguel llegó a la galería con el corazón acelerado. Llevaba una camisa simple, pero su presencia irradiaba una confianza que no sentía por dentro. A medida que el público comenzaba a reunirse, se sintió más nervioso. En un rincón de la sala, vio una revista abierta, con una foto de su padre en la portada. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Él está aquí, en algún lugar», pensó Miguel, su mente debatiéndose entre la ira y el deseo de confrontarlo. ¿Qué haría si lo viera? La decisión pesaba sobre sus hombros. Quería respuestas, pero también temía el dolor que eso podría causar. La exposición comenzó, y Miguel presentó sus obras una a una. Hablaba elocuentemente sobre el significado detrás de cada mural, su voz resonando en medio del respetuoso silencio de la audiencia. Pero a cada mirada que pasaba por la galería, su esperanza de ver a Eduardo se disipaba un poco más. Cuando finalmente se volvió hacia la puerta, su corazón se disparó. Eduardo estaba allí, parado, observándolo. La tensión entre los dos era palpable, y la sala parecía encogerse a su alrededor. Miguel dudó, buscando las palabras adecuadas, pero lo que salió fue un torbellino de emociones. «¿Tú? ¿Realmente viniste?», dijo Miguel con la voz temblorosa. Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas, solo asintió. Quería acercarse, pero algo lo detenía. El dolor y la añoranza parecían una barrera insuperable. «Yo tengo tantas cosas que decirte», comenzó Miguel, con la garganta seca. «¿Por qué me abandonaste, papá?». El silencio entre ellos era cortante, y las palabras no dichas flotaban en el aire como sombras. Miguel sintió que la rabia y el resentimiento burbujeaban dentro de él, pero el dolor era mayor. Necesitaba entender, y Eduardo necesitaba explicarse. Miguel se detuvo frente a la mansión de Eduardo, su corazón latiendo desbocado. La imponente estructura, rodeada de un jardín bien cuidado, parecía un símbolo del éxito de su padre, pero también de la vida que él había elegido dejar atrás. El peso de los recuerdos lo envolvía como una densa niebla. Dudó, con las manos temblando al tocar el timbre. El sonido resonó en el silencio de la casa, y sintió un frío en el estómago, una mezcla de rabia y miedo. La puerta se abrió lentamente, y Eduardo apareció con el rostro pálido y sorprendido. Los ojos de Miguel se encontraron con los de su padre, y un torbellino de emociones cruzó el aire entre ellos. La tensión era palpable. Miguel, recordando el dolor y el abandono, no pudo contener la pregunta que había ensayado tantas veces en su mente. «¿Por qué me abandonaste?», cuestionó, con la voz entrecortada, la mirada fija en la figura que antes había sido un ícono en su vida. Eduardo guardó silencio por un momento. Su corazón apretado, miró a su hijo, ahora un hombre, y vio no solo el dolor, sino también la determinación en su mirada. ¿Qué podría decir? Las palabras parecían insuficientes. Finalmente, respiró hondo y respondió con la voz temblorosa. «Miguel,
Yo no sabía qué hacer. Las circunstancias fueron más fuertes que yo. Nunca quise dejarte. ¿Circunstancias?, interrumpió Miguel, dejando que la rabia se reflejara en sus palabras. Me dejaste en la calle, papá. Yo era solo un niño. ¿Cómo pudiste hacer eso? Eduardo cerró los ojos por un instante, como si intentara bloquear el dolor que sus recuerdos provocaban. Recordó la confusión, la presión, las voces que lo rodeaban, exigiendo decisiones que no eran suyas. Cuando finalmente abrió los ojos, había un brillo de lágrimas en ellos. Fui un cobarde, Miguel. La vida se convirtió en una prisión y no supe cómo escapar de ella. Me dejé llevar por personas que no se preocupaban por mí. Y tú fuiste lo último en lo que pensé. Miguel, sintiendo la intensidad de la confesión, mantuvo la mirada fija en su padre. No sabía si creía o no en esas palabras. El odio y el amor se entrelazaban dentro de él, como si fueran dos ríos corriendo en direcciones opuestas. Decidió entonces mostrarle a Eduardo en qué se había convertido, cómo el dolor se había transformado en arte. «Mira esto», dijo, sacando de su mochila un pequeño cuaderno de bocetos. Abrió la página que mostraba un mural que había pintado, una explosión de colores que retrataba su lucha y soledad. Cada línea, cada color, cada lágrima que derramé está aquí. No puedes simplemente decir que te forzaron a dejarme. Eso no borra el dolor que viví. Eduardo miró el dibujo, y una ola de emociones lo golpeó. Vio no solo el arte, sino la vida de su hijo, la angustia y la belleza que coexistían en esas pinceladas, la conexión que había perdido, la vida que podría haber sido. No sabía, murmuró Eduardo, con la voz entrecortada. No sabía que estabas pasando por todo esto. ¿Cómo podrías saberlo si nunca estuviste presente?, replicó Miguel, dejando que la frustración brotara. Tú tenías todo, y yo no tenía nada. Puede que hayas construido un imperio, pero yo estuve luchando por sobrevivir. La conversación se tornaba cada vez más intensa, las palabras cortando el aire como cuchillos afilados. Era una batalla emocional, donde cada uno exponía sus heridas y verdades. Eduardo intentó explicar su perspectiva, pero las palabras le fallaban. Sentía que las explicaciones no eran suficientes para justificar años de dolor. Siempre soñé con tener una relación contigo, confesó Miguel, su voz ahora más suave, casi vulnerable. Incluso después de todo, siempre esperé que un día volvieras. Eduardo sintió una ola de culpa recorrer su cuerpo. Se dio cuenta de que, detrás del éxito y la riqueza, había un vacío que nunca podría ser llenado, un vacío que Miguel cargaba y que ahora él también sentía. La conversación, aunque dolorosa, revelaba la verdad que ambos necesitaban enfrentar. Pero antes de que pudieran continuar, la puerta se abrió de nuevo. Un amigo de Eduardo entró, interrumpiendo el momento delicado. Miguel, al percibir la presencia del intruso, sintió una ola de desilusión. Vio que la sombra del mundo superficial aún pesaba sobre su padre, y decidió que no podía continuar allí. Con una mirada triste, Miguel se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Las palabras aún no dichas resonaban en su mente, pero sabía que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. La puerta se cerró detrás de él y Eduardo quedó allí, parado, sintiendo el peso de la ausencia de su hijo y la urgencia de cambiar su propia vida. La tensión entre Eduardo y Miguel flotaba en el aire, como un hilo a punto de romperse. Miguel, de pie en el elegante vestíbulo de la mansión, miraba a su padre con una mezcla de rabia y dolor. Había soñado con este momento durante años, imaginando todas las palabras que deseaba decir. Eduardo, por su parte, estaba paralizado. El choque de ver a su hijo, ahora un hombre, trajo a la superficie una avalancha de emociones que apenas podía controlar. ¿Por qué me abandonaste? La voz de Miguel era firme, pero había un temblor que denunciaba su vulnerabilidad. No quería parecer débil, pero los recuerdos de su infancia invadían su mente. Las noches frías en las calles de Guadalajara, la soledad y la búsqueda incesante de un amor que nunca llegó. Eduardo tragó en seco, intentando encontrar las palabras que parecían haberse perdido. Miró a Miguel, y por un breve momento, vio al niño que había dejado atrás. Miguel, yo no quería dejarte.
Había tantas cosas en juego en mi vida en ese momento. Estaba rodeado de personas que no se preocupaban por mí ni por ti. Eso es una excusa, papá, respondió Miguel, su tono punzante. Podrías haberme llevado contigo. Me dejaste en las calles, abandonado. No te importó lo suficiente como para luchar por mí. El dolor en su voz era palpable, y Eduardo sintió que su corazón se apretaba. Si supieras las circunstancias. Estaba luchando contra muchos demonios. Las personas a mi alrededor me estaban manipulando, y no sabía cómo lidiar con todo eso, dijo Eduardo, su voz temblorosa. Intentaba explicar, pero las palabras salían desordenadas, sin el peso necesario para justificar sus acciones. Miguel dio un paso adelante, la rabia transformándose en tristeza. ¿Y qué hiciste con esa lucha? Construiste una vida de glamour, rodeado de personas interesadas, mientras yo pasé años intentando entender por qué no era digno de tu amor. Gesticuló con las manos, como si intentara desentrañar el enredo de sentimientos que lo consumía. Eduardo sintió una ola de culpa invadirlo. Siempre se había convencido de que estaba haciendo lo mejor que podía, pero ahora, frente a frente con Miguel, la verdad era innegable. Siempre me he sentido culpable. Todos los días pensaba en ti. Me veía en cada mural que pasaba, en cada niño que veía en la calle, y eso me destruyó. No soy el hombre que piensas que soy, Miguel. En un momento de vulnerabilidad, dejó caer sus defensas. ¿Sabes? Siempre soñé con tener una relación contigo. Aún después de todo, quería que estuvieras a mi lado, apoyándome. El arte fue lo único que me mantuvo cuerdo. Cada pintura es una parte de mí, y nunca estuviste presente para apreciarla. Las palabras de Miguel resonaron en el alma de Eduardo. Se dio cuenta de que la vida que había construido no tenía significado sin el amor de su hijo. No sabía que eras tan talentoso. Tu arte es poderoso. Debería haber estado ahí para ti. Debería haber luchado por nosotros. Miguel miró a su padre, su mirada ahora cargada de confusión. Todavía estás atrapado en un mundo superficial, papá. Las personas a tu alrededor no se preocupan por ti. ¿Y yo? Solo soy un artista tratando de encontrar mi lugar. ¿Dónde estabas cuando te necesité? Eduardo dio un paso adelante, el dolor en su corazón transformándose en determinación. Estoy aquí ahora, Miguel. Quiero entender. ¿Puedes mostrarme tus obras? Quiero conocer lo que has creado. Cada parte de ti que he perdido. Miguel dudó, pero la sinceridad en los ojos de Eduardo lo tocó. Por favor, no pienses que puedes simplemente volver y que todo estará bien. El perdón es un camino que ambos necesitamos recorrer. No será fácil. Eduardo asintió, la gravedad de las palabras de Miguel pesando sobre él. Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Para mí, siempre serás mi hijo, y quiero hacer las cosas bien. Por favor, déjame entrar en tu mundo. La tensión entre ellos comenzó a disiparse, pero Miguel no estaba listo para abrirse completamente. Quizás algún día. Por ahora, solo necesito tiempo. Con eso, retrocedió, permitiendo que la realidad de su situación y el doloroso pasado se instalaran entre ellos. Miguel caminaba por las calles de Guadalajara, la luz del sol filtrándose entre los viejos edificios y las sombras proyectándose en el suelo. Sentía una mezcla de frustración y desilusión pulsando dentro de él. Las palabras de su padre aún resonaban en su mente, como un eco distante que no podía silenciar. El encuentro con Eduardo había sido intenso, pero también desgastante. Necesitaba un escape, una forma de canalizar todo el dolor y la rabia que aún ardían en su corazón. Mientras caminaba, Miguel avistó a un grupo de artistas reunidos en una esquina, riendo y discutiendo sobre sus obras. Uno de ellos, un amigo de larga data llamado Lucas, notó su expresión sombría y lo llamó. Miguel, ven aquí, amigo. Necesitas unirte a nosotros. Estamos discutiendo una nueva pieza que estamos planeando. Miguel dudó por un momento, pero la energía vibrante del grupo era contagiosa. Se acercó, y pronto estuvo rodeado de sonrisas y entusiasmo. ¿Qué están haciendo?, preguntó, tratando de ocultar la melancolía que pesaba en su pecho. Queremos crear algo poderoso, algo que hable sobre nuestra lucha y la búsqueda de identidad, respondió Lucas, emocionado. Y tú, amigo, eres la pieza clave. Tus obras tienen una profundidad que nadie más puede capturar.
Miguel sintió un leve brillo de esperanza. Lo que necesitaba era una nueva perspectiva, una forma de transformar todo el dolor en arte. «Estoy dentro», declaró, su voz más firme. «Hagamos algo que realmente represente lo que hemos pasado». Mientras el grupo discutía ideas, Miguel comenzó a imaginar la nueva obra. Quería que fuera un gran mural, donde cada artista pudiera contribuir con su visión. «Llamémoslo Caminos del Perdón», sugirió, mientras su mente hervía con imágenes y conceptos. «Cada parte representará nuestra jornada y la lucha por la aceptación». Los otros artistas estuvieron de acuerdo, y la energía de la colaboración comenzó a fluir. Miguel se sentía revitalizado, lejos del peso del encuentro con Eduardo. Siempre había creído que el arte podía curar, y ahora estaba decidido a usar su propio dolor para crear algo bello. En una noche silenciosa, mientras trabajaban en el mural, Miguel comenzó a reflexionar sobre su padre y la relación que nunca tuvieron. «¿Sabes? Siempre soñé con tener una relación cercana con él», compartió, mirando a sus amigos, «pero parece que la vida nunca quiso que eso sucediera». «Es comprensible, amigo», respondió Lucas, poniendo la mano en el hombro de Miguel, «pero tienes el poder de moldear tu historia. No dejes que el pasado defina quién eres». La conversación continuó, y Miguel comenzó a sentir que el arte no era solo una salida, sino un camino hacia la sanación. Miró sus manos manchadas de pintura y sonrió. «Hagamos esto. Vamos a crear algo que tocará a la gente, algo que hable sobre amor, dolor y perdón». Mientras tanto, en su lujosa mansión, Eduardo también luchaba con sus propios demonios. La conversación con Miguel lo había dejado introspectivo, y se encontró mirando por la ventana, observando la lluvia que comenzaba a caer. El sonido del agua golpeando los vidrios parecía ecoar sus sentimientos de culpa y arrepentimiento. «¿Qué hice?», susurró para sí mismo, recordando la mirada de miedo y esperanza de Miguel cuando lo abandonó. La vida de glamour que había construido no llenaba el vacío que lo rodeaba. Se sentía rodeado de personas que solo estaban ahí por interés, y la soledad lo consumía. Eduardo tomó el teléfono y decidió llamar a uno de sus socios. «Necesitamos hablar sobre algunos cambios en la empresa», dijo, su voz firme. «Creo que es hora de repensar lo que realmente importa». A medida que la noche avanzaba, Eduardo reflexionaba sobre su vida y las relaciones superficiales que había cultivado. Sabía que necesitaba cambiar, no solo por él mismo, sino por Miguel. «Necesito verlo de nuevo», pensó, decidido a reconectarse con su hijo y a buscar el perdón que tanto deseaba. Mientras tanto, Miguel y sus amigos continuaban trabajando en el mural, riendo y compartiendo historias, creando un espacio que trascendía el dolor y celebraba la esperanza. Estaban determinados a mostrarle al mundo que, a pesar de las luchas, siempre había un camino hacia la sanación y la reconciliación. Miguel estaba sentado en un pequeño café en Guadalajara, rodeado de bocetos y pinturas, mientras el sol se ponía, lanzando una luz dorada sobre la ciudad. La idea de la nueva exposición aún hervía en su mente, pero sobre todo, estaba ansioso. Después de la dolorosa conversación con su padre, Eduardo, la necesidad de crear algo significativo se había intensificado. Había decidido que la nueva obra sería un homenaje a la resiliencia y la búsqueda del amor, un tema que resonaba en su propia vida. «¿Y si no viene?», murmuró Miguel para sí mismo, mirando las paredes decoradas con los murales que había pintado en las calles. «¿Y si lo invito y simplemente ignora la invitación?». Su mente estaba llena de incertidumbres, y, aunque estaba rodeado de amigos artistas, la soledad parecía infiltrarse en su corazón. «Hey, Miguel», llamó Sofía, su amiga y una artista talentosa. «Estás pensando demasiado de nuevo. Eduardo debe venir. Necesita ver lo que has creado. Esto es importante no solo para ti, sino también para él». Sofía se sentó a la mesa y tomó uno de los bocetos de Miguel. «Mira, cada línea aquí tiene una historia, y él necesita escuchar esto». «No entiendes», respondió Miguel, sacudiendo la cabeza. «Él me dejó. ¿Cómo puedo creer que le importa ahora?». La rabia aún pulsaba dentro de él, pero había también una chispa de esperanza que le impedía rendirse completamente ante su padre. «Pero no puedes dejar que el pasado defina lo que haces ahora», insistió Sofía, mientras le devolvía el boceto. «Esta exposición puede ser el momento para ustedes dos.
Es la oportunidad de crear un nuevo comienzo. Miguel respiró hondo, contemplando sus palabras. La invitación estaba escrita en un papel delgado, y dudó por un momento antes de finalmente decidir enviarla. Está bien, lo voy a invitar. Mientras tanto, en la mansión de Eduardo, la atmósfera era densa y pesada. El millonario estaba sentado en su oficina, rodeado de documentos, pero su mente estaba lejos de su rutina empresarial. Un pensamiento persistente lo atormentaba. El encuentro con Miguel. No podía dejar de pensar en el dolor que había causado a su hijo y en la posibilidad de una reconciliación. El teléfono sonó, y Eduardo contestó, distraído. Era su socio, Carlos, quien hablaba rápidamente sobre un nuevo proyecto. Eduardo, necesitamos discutir el lanzamiento de la nueva línea. La imagen de tu marca está en juego, insistía Carlos. Pero Eduardo estaba ausente, su mente divagando hacia lo que podría ser su relación con Miguel. Carlos, deja eso de lado por un momento, pidió Eduardo, su voz tensa. No entiendes. Tengo algo más importante que resolver. Carlos frunció el ceño. Eduardo, ¿qué puede ser más importante que tu imperio? Estás siendo irracional. No soy irracional, Carlos. Estoy tratando de corregir un error que cometí. Tengo que ir a una exposición de arte, reveló Eduardo, su voz temblando. ¿Exposición de arte? ¿Desde cuándo te interesa eso? Carlos parecía perplexo, pero a Eduardo no le importaba. Sabía que necesitaba enfrentar su pasado y, si había la menor oportunidad de reconciliación con Miguel, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El día de la exposición finalmente llegó, y Miguel estaba nervioso. Se preparaba en el pequeño estudio donde solía trabajar, vistiendo una camiseta sencilla y jeans, pero su corazón estaba acelerado. ¿Y si no aparece? Susurró para sí mismo, mientras miraba su reflejo en el espejo. «¿Estás listo?», dijo Sofía, entrando al estudio con una sonrisa alentadora. «Recuerda, eres un artista increíble. Lo que vas a mostrar es poderoso». «Gracias, Sofía. Pero, ¿y si a él no le importa?», cuestionó Miguel, su inseguridad a flor de piel. «¿Y si me mira y solo ve a un extraño? Dale la oportunidad de verte como realmente eres. No te preocupes por lo que pueda pasar. Enfócate en lo que puedes expresar», le respondió, colocando la mano en su hombro de manera solidaria. Con el corazón pesado, Miguel tomó la invitación que había escrito para Eduardo y miró por la ventana. Avistó la galería que comenzaba a recibir a los primeros invitados. La mezcla de emociones era casi insoportable. Necesitaba creer que, independientemente de lo que sucediera, esta era la oportunidad de liberarse de las cadenas del pasado. Daría todo de sí esa noche. La galería estaba repleta de personas. La suave luz de los reflectores iluminaba las paredes blancas, donde las obras de Miguel estaban expuestas. Cada pintura era un grito silencioso de dolor, amor y superación, capturando la esencia de su viaje. El murmullo del público era un sonido reconfortante, pero Miguel sentía su corazón acelerar. Estaba nervioso, pero la expectativa de compartir su arte lo llenaba de una energía vibrante. Subió al pequeño escenario improvisado, sus manos temblando levemente mientras sostenía el micrófono. La mirada atenta de los invitados lo animaba, pero la presencia de su padre, que aún no sabía si estaría allí, lo hacía dudar. Con un profundo suspiro, Miguel comenzó a hablar. «Buenas noches a todos», dijo, su voz resonando en la galería. «Hoy, no solo estoy presentando arte, estoy compartiendo mi historia. Una historia marcada por un dolor intenso y, al mismo tiempo, por una búsqueda incesante de identidad y amor». Hizo una pausa, observando los rostros curiosos frente a él. «Cada una de estas pinturas representa una parte de mi vida. Esta aquí», Miguel apuntó a una obra vibrante, llena de colores cálidos y figuras distorsionadas. «Es sobre la soledad que sentí en las calles, pero también sobre la esperanza que nunca me abandonó. Pinté esto cuando me di cuenta de que, incluso en la oscuridad, la luz aún existía, y esa luz era el arte». El público comenzó a murmurar, algunos aplaudieron suavemente. Miguel sintió que se estaba conectando con ellos, que su mensaje estaba resonando. Miró hacia el fondo de la sala. La expectativa de ver a Eduardo lo hizo dudar, pero se obligó a continuar. «Siempre soñé con tener un padre»,
A pesar de todo lo que ha pasado, deseaba que él estuviera presente, que pudiera ver quién me he convertido. La voz de Miguel se le quebró, pero se recompuso rápidamente. No estoy aquí para condenarlo. Estoy aquí para hablar sobre el perdón y la importancia de confrontar el pasado. Las palabras de Miguel penetraron en el aire, y pudo sentir la atención del público aumentando. Fue entonces cuando, al mirar nuevamente hacia la entrada de la galería, vio a Eduardo. El corazón de Miguel dio un vuelco. El hombre que había estado buscando, el hombre que representaba tanto de su dolor y sus esperanzas, estaba allí, parado, observándolo. Eduardo, con los ojos llenos de lágrimas, no podía apartar la mirada de su hijo. Sentía una mezcla de orgullo y desesperación, un profundo deseo de redimirse y, al mismo tiempo, un miedo aplastante a lo que podría suceder. Miguel continuó hablando, sin saber que su padre estaba allí, pero sintiendo la energía de su presencia vibrando en cada palabra. Esta pintura, dijo Miguel, apuntando a una obra en blanco y negro, es sobre la lucha interna que todos enfrentamos. Así es como me sentía, perdido entre la rabia y el deseo de ser amado. Respiró hondo, preparándose para la parte más difícil de su discurso. Pero hoy, he decidido que no quiero seguir viviendo encadenado a esos grilletes. Quiero perdonar y ser perdonado. Un silencio pesado se instaló en la galería. Las palabras de Miguel parecían resonar no solo entre los presentes, sino también dentro de Eduardo, quien sintió cada sílaba como un golpe en su corazón. Quería gritar, quería correr hacia su hijo y abrazarlo, pero estaba paralizado, atrapado en el dolor del pasado. Espero que todos podamos encontrar el valor para enfrentar nuestros propios fantasmas, concluyó Miguel, su mirada decidida. El arte me salvó, y deseo que todos encuentren algo que los ayude a sanar. El público estalló en aplausos, pero Miguel no escuchó. Su mirada estaba fija en Eduardo, quien finalmente comenzó a moverse en su dirección. La tensión en el aire era palpable, y las emociones estaban a flor de piel. Miguel sentía que este era el momento que había esperado tanto tiempo, pero el miedo a ser rechazado nuevamente lo paralizaba. La música suave de la galería se intensificó, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Miguel, con el corazón palpitando, no sabía qué esperar de su padre, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera. Miguel estaba en el escenario, su voz resonando en la galería silenciosa mientras hablaba sobre su viaje de dolor y superación. Las palabras fluían como un desahogo, cada frase cargada de emoción. Miró a la multitud, que parecía estar pendiente de sus labios, absorbiendo cada detalle de su historia. Las miradas de admiración y empatía eran un bálsamo para sus heridas. Al fondo de la sala, Eduardo observaba a su hijo, el corazón apretado en su pecho. Cuando Miguel mencionó la importancia del perdón, Eduardo sintió como si una ola de calor lo envolviera. Sabía que el momento que tanto temía había llegado. La necesidad de redimirse, de abrirse al hijo que había abandonado, era más fuerte que cualquier orgullo que pudiera sentir. Respiró hondo. Las palabras que siempre habían estado atrapadas en su garganta, finalmente agitando, listas para ser liberadas. Miguel, llamó su voz temblorosa pero determinada. El joven artista se detuvo, sorprendido, y sus ojos se encontraron con los de Eduardo. La sala entera guardó silencio, todos esperando lo que el millonario tenía que decir. ¿Puedo hablar? El público contuvo la respiración mientras Miguel dudaba, su corazón disparado. Miró a su padre. La expresión en su rostro, una mezcla de confusión y esperanza. Claro, papá, ¿puedes hablar? Eduardo se levantó lentamente, la presión en su pecho creciendo. Quiero que sepas que lo siento mucho. Yo nunca quise dejarte. La vida me puso en una situación para la que no estaba preparado. Comenzó, su voz fallando con la emoción. En aquel día, me sentí perdido e impotente. Lo que hice fue una decisión terrible, y he pasado todos estos años preguntándome cómo pude hacerte esto. Las lágrimas rodaban por el rostro de Miguel, pero él mantenía la mirada fija en su padre. Me abandonaste, papá. Crecí sin saber lo que era tener a un padre a mi lado. El dolor que me causaste fue insoportable, respondió su voz temblando. Siempre soñé con tenerte conmigo, pero no estabas allí. Lo sé,
dijo Eduardo, el dolor en su voz resonando con la verdad de sus palabras. Estaba tan concentrado en construir mi carrera, en tener éxito, que no me di cuenta de que estaba destruyendo lo más precioso que tenía. Me dejé llevar por las apariencias, por la superficialidad, pero lo que realmente quería, Miguel, era ser un buen padre, y fallé miserablemente. El público estaba en un silencio absoluto, cada uno absorbiendo la intensidad de la conversación. Eduardo miró a su alrededor y vio lágrimas en los rostros de extraños que ahora parecían tan cercanos. Continuó, siempre me sentí culpable por haberte dejado. Siempre supe que eras un artista, que tenías un talento increíble, pero no estuve allí para apoyarte, no estuve allí para verte brillar. Miguel se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la vulnerabilidad de su padre. Nunca esperó escuchar esas palabras. ¿Realmente sientes eso?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondió Eduardo, su voz ahora una mezcla de dolor y esperanza. Y quiero cambiar eso. Quiero conocerte de nuevo, ser parte de tu vida. Quiero aprender sobre quién te has convertido. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. El perdón no es algo simple, papá, dijo Miguel, su voz firme pero suave. No es algo que se da gratis. También necesito tiempo para procesar todo esto. Eduardo asintió, la comprensión reflejada en su mirada. Lo sé, y no espero que esto suceda de la noche a la mañana, pero estoy aquí, dispuesto a intentarlo. Quiero que sepas que entiendo, si no puedes perdonarme ahora, solo quiero que sepas que estoy aquí, y que me importas. La emoción en el aire era palpable, y la sinceridad en las palabras de Eduardo tocó el corazón de Miguel. Sintió que, a pesar del dolor, había un camino por recorrer. Si realmente te importa, entonces vamos a dar un paso a la vez. No prometo que será fácil, pero podemos intentarlo, respondió Miguel, su voz ahora cargada de una nueva determinación. Y allí, en el escenario iluminado, padre e hijo se miraron, el peso del pasado aún presente, pero ahora había una semilla de esperanza plantada entre ellos. El público, conmovido por la sinceridad del momento, comenzó a aplaudir, y la sala resonó con el sonido de una nueva posibilidad, donde el amor y el perdón podían florecer, incluso en medio del dolor. Miguel y Eduardo estaban en el escenario de la galería, sus miradas fijas el uno en el otro. El público, envuelto en un silencio reverente, presenciaba el desenlace de un momento que parecía trascender el espacio y el tiempo. El joven artista, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sentía la intensidad de la emoción pulsando dentro de él. Las palabras que había ensayado en su mente parecían flotar, pero ahora, frente a su padre, todo lo que quería era ser honesto. Siempre soñé con tenerte a mi lado, papá, comenzó Miguel, la voz entrecortada. Incluso cuando estaba perdido en las calles, miraba las estrellas y me preguntaba si estarías pensando en mí, si te importaba. Las lágrimas empezaron a deslizarse por el rostro de Eduardo, mientras absorbía las palabras de su hijo, cada una de ellas como una puñalada en su pecho. Podía sentir el dolor de Miguel, la soledad que había rodeado su infancia. Con un gesto titubeante, Eduardo se levantó, interrumpiendo el discurso de Miguel. Lo siento, Miguel, dijo, su voz grave y temblorosa. Necesito hablar. No puedo quedarme en silencio mientras compartes tu dolor. Yo siempre me he sentido culpable por haberte dejado. Nunca fue una elección. Estaba perdido en un mundo que no tenía sentido para mí. El público observaba atentamente, con las emociones a flor de piel. Miguel miró a su padre. La rabia que antes lo consumía ahora se mezclaba con una nueva sensación, la esperanza. No tenías que dejarme, papá. Yo era solo un niño. No entendía lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que no estabas ahí. Eduardo dio un paso al frente, la sinceridad en su mirada. Lo sé, y no puedo cambiar el pasado, pero siempre me he arrepentido. Siempre. Tienes que creerme. No hubo un día en el que no pensara en ti, la fama, el éxito. Nada de eso llenó el vacío que dejaste en mí. Miguel respiró profundo. El peso de las palabras intercambiadas entre ellos parecía ligero y pesado al mismo tiempo. No sé si puedo simplemente perdonar y olvidar, papá. El dolor es muy real.
Mis obras representan ese dolor. Cada mural que pinté es una parte de mí que grita por reconocimiento, por amor. Eduardo miró a los ojos de Miguel, y por primera vez, vio no solo a su hijo, sino a un hombre que había luchado y sobrevivido. Quiero entender, Miguel. Quiero conocerte de verdad. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. El público, ahora completamente involucrado, comenzó a aplaudir. Pero Miguel levantó la mano para silenciar a la multitud. No se trata solo de aplausos, papá. Esto es sobre nosotros, sobre lo que podemos construir juntos a partir de ahora. El perdón no es fácil, no es un acto de un día, es un camino que tendremos que recorrer juntos. Eduardo asintió, el entendimiento creciendo entre ellos. Acepto eso. Estoy dispuesto a caminar contigo, a aprender en cada paso, y por favor, dime cómo puedo ayudarte a transformar tu arte en algo más. Quiero que sepas que estoy aquí, no solo como tu padre, sino como tu mayor apoyo. Miguel sonrió, sintiendo una ola de emoción apoderarse de él. Me encantaría eso, pero necesitamos ser sinceros el uno con el otro. No podemos tener secretos. Si vamos a construir una nueva relación, la base debe ser la honestidad. ¿Podemos comenzar con eso? Sí, Miguel, honestidad. Prometo que haré lo mejor que pueda para ser el padre que mereces, respondió Eduardo, con un brillo de determinación en los ojos. Se miraron, y en ese momento, el mundo a su alrededor desapareció. El perdón, aunque aún un camino largo y desafiante, ya había dado sus primeros pasos. El público estallaba en aplausos, pero para Miguel y Eduardo, lo que realmente importaba era la conexión que comenzaba a formarse entre ellos. Al bajar del escenario, Miguel miró a la galería llena de personas. No podría haber hecho esto sin ti, papá. Gracias por estar aquí hoy. Eduardo sonrió, sintiendo un calor en el corazón que no había sentido en años. Gracias por darme esta oportunidad. Vamos a hacerlo juntos, Miguel. Vamos a transformar nuestro dolor en algo bello. Y así, un nuevo capítulo se abría para ambos, lleno de promesas y la esperanza de un futuro mejor. Miguel estaba sentado a la mesa, rodeado de papeles y esbozos de su nueva línea de moda. La luz suave de la tarde entraba por la ventana de la sala de reuniones, destacando el brillo en los ojos de Eduardo, quien observaba a su hijo con un mixto de admiración y orgullo. La atmósfera estaba cargada de expectativa, pues había una nueva energía pulsando entre ellos, un entendimiento que antes parecía tan distante. «Papá», comenzó Miguel, dudando, la emoción casi desbordándose de sus palabras. «Tengo algo importante que contarte», respiró hondo, tratando de controlar la ansiedad que crecía dentro de él. Eduardo miró a los ojos de su hijo, dándose cuenta de que algo significativo estaba a punto de ser revelado. «Puedes hablar, Miguel. Sabes que puedes contar conmigo para todo», respondió Eduardo, su tono alentador reflejando la nueva base de confianza que comenzaban a construir. «Lo que voy a decirte cambiará nuestras vidas de una forma que nunca imaginé», dijo Miguel, su corazón latiendo acelerado. «Estoy esperando un hijo», observó cómo la expresión de Eduardo cambiaba, de curiosidad a sorpresa y, luego, a una emoción profunda. ¿Un hijo?», repitió Eduardo, con los ojos abiertos, mientras la realidad de la noticia comenzaba a asentarse. «¿Estás hablando en serio?» «Sí, papá. Realmente estoy esperando un hijo». Miguel sonrió, casi nervioso, pero la emoción en su mirada era innegable. «Este es un nuevo ciclo en mi vida. Quiero ser un padre mejor de lo que tú fuiste para mí». Eduardo sintió una ola de emociones avasalladoras. Nunca esperó que la vida le ofreciera la oportunidad de ser abuelo, y la idea de una nueva generación trajo frescura a su espíritu desgastado. «Miguel, esto es increíble. No puedo creerlo. ¿Cómo te sientes al respecto?» «Es aterrador, pero al mismo tiempo es maravilloso», respondió Miguel, su voz entrecortada. «Quiero que mi hijo crezca rodeado de amor, algo que yo no tuve. Quiero que sepa que la familia es lo más importante». Eduardo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad y del arrepentimiento mezclándose en su corazón. «Quiero estar presente, Miguel. Quiero ser un abuelo que tú no tuviste. Un abuelo que apoyará a tu hijo en todo». Miguel sonrió, la tensión entre ellos disipándose.
Eso significa mucho para mí, papá. Quiero que tenga la oportunidad de conocer a un abuelo que ama y se preocupa, que está dispuesto a romper ciclos y crear nuevos caminos. Ambos se levantaron, y Eduardo dio un paso hacia Miguel, abrazándolo fuertemente. Estaremos juntos en esto, Miguel. Haremos todo lo posible para que esta criatura tenga una vida llena de amor y oportunidades. Más tarde, los dos salieron de la sala de reuniones y decidieron dar un paseo por las calles de Guadalajara, donde Miguel había pasado tantos años de su vida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, y la ciudad parecía vibrar con una nueva energía. «Mira a ese grupo de niños», señaló Miguel hacia un grupo que jugaba en la plaza, riendo mientras corrían de un lado a otro. «Esto es lo que quiero para mi hijo. Un lugar donde pueda ser feliz y libre». Eduardo observó a los niños. Su corazón se calentaba al imaginar a su nieto jugando de esa manera. «Y haremos que eso suceda», afirmó con determinación. «Construiremos un futuro donde él pueda ser quien quiera, sin miedo. Necesitamos mostrarle lo que realmente importa», dijo Miguel, mirando a su padre con una sonrisa esperanzadora. Amor, compasión y la fuerza de una familia unida. Mientras caminaban, ambos comenzaron a soñar con el futuro que les aguardaba. La conexión entre padre e hijo, ahora fortalecida, era un símbolo del cambio que estaban dispuestos a enfrentar. La jornada de perdón y reconciliación que comenzaron juntos no era solo sobre ellos, sino sobre las generaciones que vendrían. Al final del día, Eduardo y Miguel se detuvieron en un mirador, donde podían ver la ciudad iluminada por la luz del atardecer. Ellos sonreían, sabiendo que habían encontrado un nuevo comienzo, y mientras observaban el horizonte, ambos sintieron que finalmente estaban en el camino correcto, un camino lleno de amor, perdón y la promesa de un futuro mejor.